Buenos días con buena vibra en Qué Buena 92.1 FM, un espacio donde hablaremos de crecimiento personal, espiritualidad, técnicas de transformación y conexión con el ser. Buenos días con buena vibra. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Buenos días a todos, ¿cómo amanecen? Feliz miércoles, ahora sí, ombliguito de la semana, no como yo estaba el lunes diciendo que iniciábamos y que el ombliguito de la semana. Ahora sí, es miércoles, con un sol espectacular, esperando que todos hayan amanecido de la mejor manera. Hoy vamos a tratar un tema que a todos en algún momento nos ha tocado el corazón y el alma, seguramente. Y es el duelo, son las pérdidas. Y no solamente cuando un ser querido trasciende, sino cuántos duelos podemos nosotros experimentar en nuestra vida de diferentes maneras. Así que hoy hablaremos de eso, del duelo. Pero antes quiero darles unas capsulitas de cómo nuestro dolor se transforma en amor. ¿Cómo es posible pasar del dolor al amor? Al principio te acuerdas y lloras mucho esa situación, esa persona, eso que nos causó dolor. Creemos que nunca va a pasar y que la felicidad ya no nos pertenece. En este momento estamos en una etapa de negación y de mucha sensibilidad. Luego nos acordamos y por momentos sentimos un alivio y por otros volvemos a sentir angustia. Tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. En este momento estamos en una etapa de nostalgia. Luego entonces llega el momento en el cual recordamos sin llorar. Y es momento donde encontramos incluso razones por las cuales fue necesario que ese suceso pasara. Y es ahí, justo en ese momento, donde estamos en la etapa de transformación. Cuando podemos reír, cuando encontramos
cierto matiz de ternura y de amor en esa historia que ya pasó, en ese suceso que ya fue, es porque ya podemos verlo desde afuera y entender que eso que pasó no nos determina ni determina nuestra vida. O sea que hay esperanza. Ahí estamos en una etapa de amor propio, que era lo que hablábamos el día lunes, de nuestro amor propio. Luego, con el tiempo, incluso archivamos esa situación, a no ser de que alguien nos la recuerde. Y eso es soltar para volver a amar. Transformamos el dolor en amor. Nos enamoramos de quienes somos ahora y de lo que hemos podido lograr. En ese momento estamos en resiliencia. Recuerden que no fuimos débiles por sentir el dolor. Fuimos muy fuertes por no dejar apagar nuestro corazón y transformar ese dolor en amor. ¿Qué tal esa belleza de mensaje, de recordatorio, de que son etapas, son ciclos todo lo que pasa en nuestro exterior y en nuestro interior incluso también? Esas etapas se van transformando, van evolucionando en otras emociones que al final nos van a llevar a un final feliz. Ahora sí, entrando en materia, el duelo y las emociones. El duelo va más allá de la pérdida de un ser querido. Cuando hablamos de duelo siempre lo asociamos directamente con la muerte de esa persona que tanto amábamos o la muerte de esa persona que era importante, significativa en nuestra vida o cercana y que aún así nos golpea. Pero tengo para decirles que el duelo no es exclusivo de una pérdida física. No se da y no lo experimentamos solamente cuando un ser trasciende a otro plano. El duelo se representa cada vez que experimentamos una pérdida significativa, algo que marcó nuestra vida y que de pronto ya no está. ¿Cómo sienten eso? De pronto se preguntan ahí donde están escuchando si han tenido duelos, cuántos y en qué momento, y no solo de pérdidas físicas. Esos tipos de duelo, pues claro que también duelen. Y duelen muchas veces en silencio, porque solo los estamos atravesando nosotros, en nuestra individualidad. Y dependiendo de cómo sea nuestra estructura, nuestro carácter, nuestra manera de ser, pues exteriorizamos ese dolor, ese sentir, esa emoción. O por lo contrario, la guardamos y la vivimos solo nosotros. Y atravesamos ese duelo en silencio, en soledad. Resulta que existe el duelo por una ruptura amorosa. Ese dolor que sentimos cuando una persona que amábamos por X o Y motivo, por alguna circunstancia, ya no está. Este es uno de los duelos más comunes y digamos que por una era en la que estamos un poco invisibilizado, porque no nos permiten sentir ese dolor. He escuchado muchas veces cuando dicen, ¿duelo de qué? Si esa persona no quiere estar, ya, vive.
Y sí, tienen razón, uno debe vivir, no puede morir, porque hay mucho más por experimentar. Pero nos permitimos pasar esa tristeza, nos permitimos vivir ese dolor, eso que experimenta no tener más una persona física a nuestro lado, no porque haya trascendido, sino porque decidió que su camino fuera otro. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido de algún tipo de relación, hemos causado una ruptura amorosa y por no ser esa otra persona que está atravesando el dolor, creemos que no estamos en un duelo y seguimos con nuestra vida sintiendo de pronto un vacío, pero que es normal, cuando en realidad es la experimentación de ese duelo, porque nuestro espíritu, nuestra alma estaba conectada con otra. Y nosotros desde nuestra mente, desde nuestro ego, decidimos no estarlo más. Muchas veces, otras veces sí lo hacemos completamente racional, incluso esos duelos se dan durante la relación. Pero acá hablando desde un contexto más general, estos duelos, cuando la relación termina, pues no solamente se pierde una persona, se pierde un proyecto de vida compartido, unas promesas, unos planes, unas rutinas. De pronto cuando esa persona era nuestra compañía, un apego seguro, un apego sano, o también nuestro lugar seguro, porque eso también pasa. Sentimos que una parte de nosotros pues también se va, porque creíamos en ese para siempre, en esos proyectos. Así que este duelo es sumamente importante atravesarlo, darnos el espacio de vivir, del soltar, de entender que ya no están, que ya no estamos. Reorganizar nuestras emociones, reorganizar nuestra vida, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestro amor propio, nuestro amor para otros, y ahí sí poder avanzar. Una frase muy sanadora es: no solo estoy sanando el adiós, también estoy aprendiendo a reconocerme sin él o sin ella. Esto para las rupturas amorosas. Pero, ¿qué tal si yo les dijera que también existen los duelos por un cambio repentino de vida? Cuando algo que ya teníamos establecido por un momento cambia, se transforma, evoluciona, pero digámoslo que sin nuestro consentimiento, simplemente pasa por algo externo. Cuando de pronto ya se termina un trabajo, cambiamos de país, nos cambiamos de casa, perdemos una oportunidad importante o simplemente terminar una etapa de la vida. Todo cambio, o sea, hay que entender que todo cambio trae un duelo, porque hay un desprendimiento emocional, incluso si fue una decisión propia. Eso también atraviesa un duelo. Si ese cambio repentino de vida vino por una decisión propia, también debemos experimentar un duelo. Porque podemos sentir tristeza, nostalgia, incluso incertidumbre. Y eso, recuerden que las emociones todas son válidas. Lo único que debemos hacer es transitarlas, entenderlas, comprendernos y comprenderlas, para así evolucionar. Cuando cambiamos, cuando decidimos dejar atrás de pronto etapas, sentimos miedo, pero ahí
es donde debemos sentir con el corazón, con el amor, no con el ego, no con la mente, para que ese duelo sea mucho más sano, sea más corto y más entendible. Una frase muy sanadora para ese duelo, para ese cambio repentino de vida puede ser: no todo lo que decidimos nos deja en paz inmediatamente. A veces el alma también necesita despedirse. Qué bonito. Antes de seguir, les recuerdo que estamos en nombre de Serenova, empresa dedicada a la transformación de sus espacios, de sus hogares, donde pueden encontrar persianas de todo tipo, blackout, sheer, panel japonés. Pueden encontrar todo lo relacionado con madera: puertas, escritorios, estudios, closets, cocinas, todo lo relacionado con vidrio, espejos, pasamanos, divisiones para baños, todo lo que ustedes quieran para transformar sus hogares. Mobiliario hecho a su medida, con últimas tendencias. Recuerden seguirlos en Serenova-oficial y su línea de WhatsApp 322-513-1591. Buenos días con buena vibra en Qué Buena 92.1 FM. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un ¡Ay, abrazo. no! ¡Qué canción tan bella! Y esa canción, aunque es para seres que ya trascendieron, también la podemos adaptar para precisamente esos otros duelos. Porque el sentir desde la emoción más real que estamos atravesando cuando comenzamos el duelo es fundamental, es importante para irla avanzando. Porque cuando la disfrazamos y simplemente decimos todo bien, no pasa nada, nos estamos haciendo una negación para no sentir ese dolor, sabiendo que ese dolor también hace parte de ese proceso de duelo. Continuando, pues tenemos duelo por una versión de nosotros que ya no está. ¿Ustedes se imaginan eso? Entender lo poderoso del duelo, porque es que nos impulsa al cambio, nos transforma. Y cuando esas versiones de nosotros que cambian a medida de la vida, de que va avanzando la vida, pues también son duelos. ¿Por qué? Porque una parte de nosotros murió. Sentimos que una parte de nosotros murió. La persona que amaba todo, la que soñaba, la que confiaba, la que creía en ciertas cosas, la que tenía ilusiones o la que siempre estaba fuerte para los demás, tal vez ya no está. Porque entendimos que nos debemos priorizar. Y cuando comprendemos o cuando estamos atravesando despertares, cuando estamos atravesando, que hablábamos el otro día, una noche oscura del alma, eso es dejar atrás una etapa, una versión de nosotros que ya no va a estar más. Cuando cambiamos profundamente, ahí se genera un duelo, porque entendemos que dejar atrás fue necesario, era lo correcto. Ahí podemos entender esta frase sanadora: estoy dejando ir al que fue, al que fui, para darle espacio al que estoy sintiendo. Qué bonito. Estoy dejando ir al que fue para darle espacio al que estoy sintiendo.
Resulta que también hay duelos por una amistad perdida o por una relación rota. Cualquier tipo de relación. No solo las parejas nos dejan huellas, porque eso lo debemos entender. Una amistad que fue importante, una figura materna, una figura paterna, sin necesidad de haber trascendido esa persona. Una persona que fue guía o que fue contención para nosotros, desaparece o se aleja de nuestra vida. Eso también duele. Porque compartimos, porque experimentamos, porque confiamos, porque hablamos de cosas que a veces no somos capaces de hablar con cualquier persona. El vacío que dejan esas conexiones cuando ya no están, esas conexiones profundas, también merece ser reconocido y sanado. Un duelo que debemos atravesar. El duelo por expectativas no cumplidas. Qué bonito esto. También hacemos duelo por lo que no fue, por lo que esperábamos que sucediera y no ocurrió, por ese amor que no funcionó, por ese bebé que no llegó, hablando ya de otro tipo de duelos, por ese camino que soñamos y que tuvimos que soltar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que soltar proyectos que amamos, pero que en realidad no van? ¿Y cómo duele eso? Y se los digo porque yo lo he experimentado. El duelo también se manifiesta cuando la realidad no se parece a lo que nuestro corazón deseaba. Cuando nosotros desde el corazón anhelamos eso, una realidad, una visión, un experimentar de algo diferente, pero en su esencia es otro, pues ahí también atravesamos un duelo. Una frase sanadora que podemos utilizar es: a veces lloramos por lo que nunca fue, y eso también merece ser honrado. Lo que no fue también nos trae un mensaje fuerte. ¿Por qué no fue? El duelo tiene 5 etapas para que tengamos presentes. Porque el duelo es una respuesta natural frente a una pérdida significativa, como les decía. Es un proceso emocional que vivimos cuando algo o alguien que amábamos ya no está. El duelo no tiene un tiempo definido, una forma correcta de vivirse. Cada duelo es único, como cada corazón. Pero sí hay 5 etapas que todo duelo tiene. La primera etapa es ese momento de negación, donde decimos: no puede ser, ¿esto por qué me está pasando? Y eso es una forma de defensa. Nuestra mente necesita también tiempo para procesar lo que sucedió. Luego nos encontramos con la ira, desde una rabia más interna. ¿Por qué me pasas tú a mí? Es que no es justo. Cuando esa rabia, cuando el enojo aparece, el enojo con nosotros mismos, con el otro, con la vida o con Dios, es porque esa parte de ese dolor busca salir. Luego pasamos a una etapa de negación, donde nos preguntamos: bueno, ¿y si hubiera hecho algo diferente, qué? Hubiera sido diferente. En esta etapa intentamos buscar respuestas, soluciones o razones. A veces queremos volver atrás. Nos imaginamos realidades alternas, como se dice ahora, multiversos, donde esos "y si hubiera hecho", pero como alguien alguna vez me enseñó, el hubiera no existe. Así que lo único que tenemos es el aquí y el ahora y lo que está pasando. Luego viene la tristeza, cuando sentimos que todo se nos derrumba. Es el momento en el que el dolor se hace mucho más visible para todos. Nos invade la nostalgia, el vacío, y esto viene acompañado de lágrimas sí o sí, porque debemos de cantar.
debemos filtrar, debemos dejar que eso salga. Y por último, llega la aceptación, donde decimos, ok, me duele, pero empiezo a entender por qué sucedió. No significa que todo esté bien en muchas ocasiones, pero sí que comenzamos a encontrar paz y nos abrimos a vivir desde otra perspectiva. Hoy, antes de finalizar, les voy a dejar estas preguntas para que cada uno interiorice, para que cada uno viva y se pregunte y, si es necesario, se responda. ¿Cómo estamos hoy frente a los duelos? Si estamos atravesando un duelo, ¿en qué etapa sentimos que nos encontramos? Recuerden que no hay respuestas incorrectas. Solamente nos permitimos sentir y expresar esto y respondernos desde el corazón. Una frase sanadora para los que hoy están atravesando un duelo o están en diferentes etapas de algún duelo es: hoy me siento confundido. Creo que estoy entre la tristeza y la ira, pero todo pasará. Todo pasa. Con esto finalizamos el día de hoy, deseándoles siempre un resto de día espectacular, bonito, lleno de mucho amor, de mucha vibra. Y recuerden, vivir desde eso que tanto queremos. No olvidarnos de experimentarnos, de sentirnos, de reconocernos. Feliz resto de miércoles y nos escuchamos el día de mañana con más temas en Buenos Días con Buena Vibra. Un abracito. Buenos días con buena vibra. Eleva tu energía y transforma tu ser. Estás en el momento preciso, en el lugar preciso, con las personas precisas. Escúchanos de lunes a viernes de 9 a.m. a 9:30 a.m. en Buenos Días con buena vibra. ¡Qué buena! 92.1 FM.